hay una afectación legal pues a ese derecho a la estabilidad laboral que tienen los trabajadores normalmente, ¿no? Están bajo esta modalidad de casa. Vamos a ir ahora con los trabajadores CAS. ¿Qué hacer si me han despedido del trabajo? Y esto con el tema de las municipalidades que ya han cambiado de gestión. Se acabó la gestión pasada, el día 31 de diciembre fue su último día laboral, ingresó una nueva gestión y qué pasa con ellos. Estamos en la comunicación con el doctor Julio Palomino, abogado laboralista, al cual le doy la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches, doctor Palomino. Cuánto gusto. Buenas noches y primero desearte un feliz 2023 y que todos sigan los éxitos en el programa que diriges tan de una manera muy buena a lo largo de muchos años. Muchas gracias, doctor Julio Palomino. A ver, quiero que esta entrevista llegue a los trabajadores CAS COVID, a los CAS regular, CAS COVID, a todos los sectores y a las familias que dicen 2023 nueva gestión y ahora, ¿qué nos toca hacer? En un inicio, explicarle a la población que es un trabajador CAS, por favor. A ver, esto ha surgido como consecuencia de estos despidos, estos ceses que se han dado el 2 de enero por parte de la Municipalidad de Lima, que ha sido muy sonado en las redes a través de las noticias, ¿no? Pero para hacer un enfoque de lo que es el CAS es un contrato administrativo de servicio que está contenido en el decreto legislativo 1057, ¿ya? Está más de 10 años de vigencia y inicialmente se utilizó esta figura para contratar a trabajadores del sector público pagándole menos derechos, ¿no? Entonces, en el tiempo estas normas se han ido modificando. ¿Por qué? Porque se veía de que había de repente un despropósito en los beneficios sociales que recibían los trabajadores CAS, porque era solamente un contrato muy temporal a través del cual se le hacía firmar por mes y el trabajador simplemente pues a la culminación de ese mes se le renovaba o de repente la entidad pública decidía no seguir contratándolo, ¿no? Y esto afectaba definitivamente esa expectativa alimenticia, el carácter alimenticio que tienen la remuneración y los trabajadores se veían afectados. Pero también en el tiempo muchos trabajadores soportaron esta figura del CAS, ¿no? Y por eso que el año, en marzo de 2021, te da la ley 31111, ¿no? Que favorece de una u otra forma a muchos trabajadores que venían prestando servicios bajo esta modalidad del CAS y que iban a pasar de manera indefinida, indeterminada, ¿no? En la planilla de las entidades públicas, básicamente. Y esto ha ocurrido, básicamente, también en la Municipalidad de Lima, porque escuchaba pues al alcalde que decía, ¿no? Él ingresa con la nueva gestión y la gestión del señor Miguel Romero había contratado cerca de 15.000 personas cuando la planilla debería ser por la mitad, ¿no? ¿Y ahora qué ha sucedido? En la práctica ha sucedido que 500 trabajadores se han quedado sin trabajo, ¿no? Entonces yo creería que por ahí hay una afectación legal pues a ese derecho a la estabilidad laboral que tienen los trabajadores normalmente, ¿no? Están bajo esta modalidad de CAS. Ahora, también hay que entender que cuando han pasado a este modo regular, de acuerdo a esta ley 31111, definitivamente es una situación que hay que valorar, ¿no? Esta ley definitivamente hace de que en el caso que se están dando estos despidos sin comunicación, porque hay muchos trabajadores que han salido en las redes a decir, simplemente me tiraron la puerta en la cara y no me dejaron ingresar, ¿no? Sí. Y esto está obligado también a que muchos de ellos ya hayan interpuesto su denuncia ante la SUNAFIL, han hecho constataciones policiales, ¿no? Y también hay que entender que hay un precedente, el precedente de Huatuco, ¿no? Es muy sonado, que todos los laboralistas lo conocemos, que ha sido recogido inclusive por el noveno Pleno Jurisdiccional Laboral Supremo, ¿no? Donde sí existiría el derecho a la reposición de algunos trabajadores CAS que se encontrarían en los siguientes supuestos, Katiuska. Primero, por ejemplo, ¿no? Trabajadores que han sido contratados a partir del 10 de marzo de 2021, ¿no? Cuando se da esta ley, cuando entra vigente la ley 31.1. También para los trabajos con contratos CAS también, ¿no? Con contratos CAS que
Bien, vamos a buscar retomar la comunicación con nuestro invitado, el abogado laboralista, el doctor Julio Palomino, para que nos siga explicando, pero también quiero decirle a la población, si es que usted está pasando por ese problema, usted o su familiar, puede llamar, puede hablar con el doctor Julio Palomino para que le explique cuál sería su situación laboral o cuáles serían los procedimientos a seguir para buscar una justicia laboral al 251-9422 o al WhatsApp 940-800-800. ¿Y está conectado nuevamente nuestro invitado? Muy bien. A ver, trabajadores CAS. Yo sé que ahora que hemos cambiado de gestión municipal, muchas personas se han quedado completamente en el aire. ¿Qué hacer si es que soy un trabajador CAS y lamentablemente ingresó una gestión y yo no tengo trabajo? ¿Qué leyes me respaldan? ¿Qué leyes van a salvaguardar mi integridad profesional? El trabajador CAS todavía sigue elaborando, pero está seguro que lo van a despedir. Esperar hasta que se despida al trabajador CAS podría ser una decisión del trabajador o una estrategia legal. Es un tema lo de los CAS porque muchos de ellos no tienen los beneficios que esperarían o que ellos necesitan, y sobre todo lo que ellos han venido reclamando en todo este tiempo de este régimen laboral es la inestabilidad. Ellos no saben si ingresa una gestión y lo despiden, no saben si ingresa un nuevo gerente municipal y lo despiden, y de verdad que esto debería cambiar y debería haber una justicia para ellos. Tanto el CAS municipal como entiendo ahora están luchando los trabajadores del CAS COVID, por ejemplo, que vamos a abordar ese tema seguramente en la semana. A ver, ¿cómo podemos hacer con el funcionario público? Y un tema importante que menciona nuestro invitado es lo que ayer anunció el señor Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana, que la gestión de Miguel Romero tenía, pero una cantidad insuperable de trabajadores. Y estamos nuevamente con el doctor Julio Palomino, que nos explica un poquito el tema de los CAS COVID. ¿Cómo está, doctor Palomino? Muchas gracias por retomar la comunicación. Siga, por favor. Efectivamente, de autoridad, podría decir también por parte de la autoridad municipal. ¿Por qué? Porque hay una afectación directa pues a la estabilidad laboral de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores del año no se pueden ver afectados pues por la pérdida de su trabajo, ¿no? Ahora, más aún, existe una ley, la 3111 de marzo de 2021, que dispuso que todos los CAS, ¿no?, que habían ingresado a esa época, a esa fecha de la vigencia de la norma, ya pasaban a la condición de... Entonces, acá no se puede alegar lo que ha hecho la municipalidad. Yo lo veo desde un punto de vista ilegal, porque diciendo, culminó tu 31 de diciembre y gracias por tus servicios. Y esto no puede darse toda vez de que ya existía una norma que protege trabajadores CAS que desarrollan su labor en la municipalidad. Ahora, también hay que entender una figura muy importante para que este trabajador pueda mantener la condición de determinado, porque todos tienen esta condición. Por ejemplo, los trabajadores pues que realizan una labor permanente, ¿no? Y yo creería de que la gran mayoría de trabajadores en la municipalidad realizan no actividades temporales, sino permanentes en el tiempo. Inclusive hay muchos trabajadores que ya tienen más de 2 años, 3 años laborando bajo los contratos. Se exigen ahora. Efectivamente, ¿cuál es? Vamos a buscar retomar la comunicación definitivamente. Mientras tanto puede ir participando. Yo voy a ir anotando sus preguntas, sus casos, sus temas para hablarlo con el doctor Julio Palomino, abogado laboralista. Atención, amigos que han sufrido un despido, si son trabajadores CAS COVID, si tienen un familiar CAS regular que ha perdido su empleo con el cambio de gestión, los escuchamos. O si quiere opinar sobre otros temas relevantes, también estamos dispuestos a conocer su punto de vista al 251-9422 y al WhatsApp 940-800-800. Esto es Exitosa, te escucha, y estamos tocando todos los temas, tema salud, tema municipal, el tema político, y ahora queremos enfocarnos en el tema laboral, así que son bienvenidos con sus opiniones. 9:16 aquí en Exitosa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, les recuerdo que también tenemos el WhatsApp de Exitosa para que nos envíe su denuncia, para que nos cuente lo que viene ocurriendo en su localidad, o si tiene un tema particular de CAS que usted quiera consultar, al WhatsApp 940-800-800. Y recordar que también puede llamar cuando yo siga hablando con mi invitado, el doctor Julio Palomino. Doctor Palomino, quiero hacerle una pregunta importante, por favor.
Sí, te escucho, Katiuska, te escucho. A ver, ¿cuál es la protección laboral que tiene un trabajador CAS? ¿Cuáles son las leyes que lo amparan? A ver, el 31111 que se publicó en marzo de 2021, donde se dispuso que muchos trabajadores iban a ingresar de manera indeterminado, a plazo ya indefinido, estable, que los que mantenían un contrato CAS y que ya venían ocupando estos cargos a la fecha de la vigencia de la norma. Y es por eso que muchos trabajadores de la Municipalidad de Lima alegan que ya mantenían esta condición y por ende no puede haber una ruptura de vínculo laboral. Y esto definitivamente afecta a muchas familias, creo que son más de 500 trabajadores que se han quedado en el aire sin tener la expectativa de recibir la remuneración que tiene carácter alimenticio y que pueda subsistir pues para cubrir las necesidades también de su familia. Esto es lamentable definitivamente porque hay unos aspectos que hay que tomar en cuenta. Acá se está inobservando la aplicación de esta norma, la 31111, uno, y segundo, también se estaría incurriendo en el delito de abuso de autoridad, ¿no? Que está contemplado en el artículo 376 del Código Penal. Entonces yo creería que por acá los trabajadores podrían iniciar las acciones como creo que ya lo hicieron, a través de denuncia, han hecho la constatación policial, ahora tendrán que recurrir a la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, para verificar si ellos mantenían esa condición de trabajadores a plazo determinado como CAS. Ahora, el contrato CAS, Katiuska, ha sido pues desde su creación, siempre ha tratado de vulnerar algunos derechos sociales de los trabajadores. Entonces yo creería también de que esto no puede afectar al sector trabajador. ¿Por qué? Porque como se ha visto el día 2, al inicio del año, del primer día útil del 2023, ya han sido despedidos más de 500 trabajadores de la Municipalidad de Lima. Y también se pueden dar varios casos en varias entidades públicas, ¿no? Y esto habría que analizar si el carácter es permanente del trabajador que está alegando ser repuesto. Ahora, tú me preguntas, ¿qué puede hacer el trabajador que ha sido afectado, que se encuentra en el grupo de estos 500 trabajadores? Podría iniciar una acción legal ante el Juzgado Contencioso Administrativo Laboral de Lima para pedir la reposición y creería que ahí sí les asiste de derecho plenamente de poder de repente ser reincorporados a través de un proceso judicial. Creería de que esto es un derecho que le asiste al trabajador que ha sido afectado en estos momentos. Así es. Muy bien, doctor Palomino, tenemos una llamada, por favor, y hay que recibirla. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, señorita Katiuska, y Cuánto saludarlo gusto. también al doctor que la acompaña, ¿no? Cuánto gusto. Señorita Katiuska, mire, la verdad que no debería nada de extrañar en la situación que estamos viviendo, ¿no? De que se desconozca derechos justamente de los trabajadores, porque por lo general, en situaciones donde prácticamente personas que están vinculados a los grupos empresariales y a la extrema derecha gobiernan nuestro país, se empiezan a desconocer una serie de derechos de los trabajadores. Vaya mi solidaridad con todas esas familias que en estos momentos deben estar pasando una situación de angustia, sabiendo quién es este señor Aliaga, que nos dijo que los contratos... Bien, caballero, gracias. Entiendo su opinión política. Me gustaría que los trabajadores CAS puedan llamar y así puedan recibir una opinión técnica de nuestro invitado, el abogado laboralista Julio Palomino. Entiendo su opinión, la respetamos, pero qué mejor utilizar este espacio para una consulta personal. Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Cómo está, ¿Aló? caballero? Lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Señorita Katiuska, por favor. Mira, hay trabajadores, en el caso de mis hijos, tienen más de 10 años en CAS, 12 años en CAS. ¿Por qué no lo pasan a otro régimen? ¿Por qué ese abuso tan grande que se está ocurriendo en mi país? Gracias, señorita. Gracias, doctor Palomino. Ahí tenemos un caso particular, 12 años en CAS. De veras que lamento la situación que pasa el hijo del señor que acaba de comentar, pero este contrato CAS particularmente nace con muchas irregularidades, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos que le asiste a un trabajador CAS son mínimos, ¿no? Por eso que se le decía, ¿no?
casi nada, ¿no? Casi nada cobraba de un inicio. Ahora, por eso que a partir de marzo de 2021 se le da el carácter indeterminado a estos trabajadores que han venido laborando bajo este régimen, y creería que si el hijo del señor está dentro de los requisitos, los supuestos, podría a su entidad donde presta servicio solicitar pasar a la calidad o la condición de indeterminado. Yo creo que verificando el estatus, verificando la condición, el cargo que ocupa, yo creo que le va a asistir el derecho de poder obtener una sentencia favorable si es que recurre a la vía judicial, ¿no? Eso mismo, ¿cómo hago la solicitud? ¿Cuáles son los caminos que deben seguir? Buena pregunta, Katiuska. Lo primero, presentar una solicitud a la propia entidad donde presta servicios el trabajador CAS, ¿no? Y esperar 30 días que le contesten, ¿no? Y muchas veces la entidad no contesta, ¿no? Entonces ahí se aplicaría el silencio administrativo a favor del peticionante, y con eso recurría a la vía judicial para que un juez laboral contencioso pueda expedir una sentencia favorable y decir, ¿sabes qué? Tú tienes la condición de determinado y ya no puede ser despedido salvo una causa justa de despido, ¿no? Que está taxativamente en la ley, ¿no? Gracias, doctor Julio Palomino. Seguimos con más llamadas. Hola, buenas noches. Llamo de Arequipa, buenas noches. Bienvenido, ¿cuál es su consulta? Una consulta al grano. Tengo una amiga de confianza en Arequipa que ingresó a trabajar en un municipio, pero, o sea, siendo ya imparcial, yo me doy cuenta que hay gerentes... ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Siga, por favor. Hay gerentes que piden señoritas jóvenes, es muy común e infrecuente, o sea, y ya para irlo al grano, o sea, es cerca de mi casa que hay el municipio. Y en plena pandemia me di cuenta que las señoritas llegaban botellas de cerveza después, o sea, en la noche, o sea, uno piensa mal, o sea, está bien que requieran pues trabajadores, damas, pero ya en exceso como que deja como un mal precedente. Esa era la consulta, gracias. Gracias. A ver, vamos a llevarlo esto por el lado de contratan gente joven para el sistema de CAS, ¿no? Porque están practicando, porque están comenzando. Ya el tema que ha mencionado considero que es un poco irrelevante o no tiene una información objetiva. Gente joven que ingresa en el sistema de CAS. Bueno, habría que ver si realmente la labor que va a desarrollar este personal joven es una labor que realmente necesita la entidad pública, ¿no? Porque tampoco no se puede dar favoritismos ni contratar a personal sin experiencia, ¿no? Y esto se ha dado también las personas que dirigen las mismas, a veces de favor, generan estos puestos de trabajo, como lo está diciendo el propio alcalde, ¿no? Que ha generado puestos de trabajo fantasma, ¿no? Y habría que verificar, también fiscalizar si realmente es cierto lo que se comenta dentro de cada institución pública, ¿no? Así es. Muy bien, seguimos con las preguntas. Repito, utilice este espacio que le damos para hacerle una pregunta si hay un trabajador CAS que haya perdido su plaza laboral. Hola, muy buenas noches. ¿Aló? ¿Cómo está? Bienvenido. Aló, buenas noches. Cuánto gusto, lo Gracias. escuchamos. Bueno, una pregunta sobre el tema laboral CAS. Esta ley se dice que da derechos, pero al contrario, quita derechos porque no tienen los mismos derechos que los otros trabajadores. Entonces, al quitar derechos, viola normas internacionales de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. El Perú tiene un contrato que, bueno, tiene un acuerdo con la OIT, ¿no? Si la OIT está sobre la Constitución y la Constitución está sobre la norma de esta ley CAS. Por tanto, esta ley CAS es írrita, ya que la norma de la OIT dice que toda persona, sus derechos laborales, todos son iguales ante la ley. O sea, no se puede crear una categoría, un trabajador con menos derechos, otros trabajadores con más derechos, otros trabajadores dependiendo del tipo de inversión o dependiendo del tipo de gerencia de administración. Eso está prohibido en varios países, en Alemania, en Italia sobre todo, entonces, y son países capitalistas. Entonces, ¿qué sucede acá en el Perú? La ley de... Uy, se nos fue la llamada. A ver, doctor Julio Palomino, ¿tiene alguna reflexión frente a lo que ha mencionado? Sí, efectivamente, parece conocedor de las normas laborales. Y sí, esta ley se da como consecuencia pues, de eliminar progresivamente
CAS. Claro, lo dice muy bien el señor que ha hecho la pregunta, ¿no? Que definitivamente hay una afectación en los derechos sociales de los trabajadores que están bajo este régimen, pero justamente esta ley se ha dado para corregir y para beneficiar, para hacer una reivindicación de los derechos de los trabajadores que están bajo este tipo de contratación. Y creería de que en el tiempo, de acuerdo también al pliego presupuestario de cada entidad, los trabajadores CAS deben pasar a la condición de determinado y siempre solicitando. El consejo es que lo soliciten, lo pidan, lo peticionen ante la entidad pública a través de una solicitud simple, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias. Última llamadita aquí en este bloque, por favor, comuníquese al 251-9422 o 940-800-800. Buenas noches. 800, buenas noches. Buenas noches. Lo escuchamos. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Al respecto quiero dar mi punto de vista. Mi experiencia profesional en Perú, muchos años, el motivo fundamental del caso es que ha crecido o ha nacido sin un acta de nacimiento. Es una trampa, ¿no?, que prepararon los autores del CAS con la finalidad para que cada gobierno regional, local, inclusive el gobierno nacional, ¿no?, puedan favorecer a mucha gente, vamos a hablar en claro, a su partido político. Por eso que cuando termina la etapa de las autoridades, como en este caso, reinicia una nueva gestión, ellos abren la ventana, abren la puerta para colocar a su propia gente. Muchas gracias, respetamos su punto de vista. Gracias, doctor Julio Palomino, abogado laboralista. ¿Cómo lo encontramos, por favor? A ver, gracias, Katiuska. Nos pueden ubicar en nuestras oficinas en Roca y Vergalo, 493, oficina 2011, Magdalena, y estamos en todas las redes sociales como Julio Palomino Laboralistas, y también a mi teléfono que tiene WhatsApp directo, el 9979360073, y yo gustoso de darle soluciones satisfactorias a la necesidad, y ahora que se han dado estos temas de CAS, se ha visto con su derecho al trabajo, ¿no? Gracias, doctor Julio Palomino.